Este vídeo tiene un único propósito: entretener. No hay intención de desmerecer en absoluto a las películas que mencionamos, porque todas ellas, en mayor o menor medida, tienen su grandeza. Como cualquier otra obra del género, El Exorcista es un clásico que merece respeto, pero aquí nos permitiremos un análisis cómico para sacarle el lado más ligero y divertido. Así que relájate, disfruta del humor y recuerda que todo esto es solo por diversión, sin más pretensión. ¡Vamos allá! El ático de Belayud. El ático de Belayud. La niña ya no es la misma. Algo le pasa. No es que esté atravesando una etapa rebelde de esas en las que se tiñe el pelo de verde y se pasa al veganismo. No es que haya cambiado sus dibujos animados por vídeos de True Crime. Es algo más profundo, más oscuro, más satánico. Porque una cosa es que tu hija empiece a responderte mal, y otra muy distinta es que te vomite una sopa verde radioactiva mientras te llama cosas que ni en el Congreso de los Diputados se escuchan. Todo empieza como una peli familiar. Madre actriz de éxito, hija adorable, casa elegante, ambiente ideal para un anuncio de compresas. Pero claro, el destino decide que lo mejor para darle un poco de chispa a esa vida es colar a Pazuzu, un demonio que tiene menos filtros que un grupo de WhatsApp de cuñados. La pobre Regan, que estaba tan tranquila jugando con una ouija, que encontró como quien se encuentra un chupachus en la mochila, empieza a sentir que algo no va bien. Lo típico: no puedes dormir, te duele la cabeza, te sale otra voz del cuerpo y empiezas a levitar como si hubieras comido helio. Nada fuera de lo común. Su madre, Chris, intenta mantener la calma. Pero claro, cuando ves que tu hija gira la cabeza 180 grados, sin despeinarse, ya no estás ante un simple virus. Vas al médico, al psicólogo, a tu cuñado que ve cuarto milenio, y finalmente decides ir a donde siempre deberías haber empezado, al Vaticano o al exorcista del barrio. Porque sí, amigos, si hay algo que esta película nos enseña, es que ningún diagnóstico médico está completo sin un test de crucifijo en la frente. Y aquí aparece uno de los mejores dúos del cine de terror: el padre Karras y el padre Merrin. Uno joven, con más traumas que un influencer cancelado, y el otro veterano, más acostumbrado a luchar contra Satanás que a tomarse un café caliente. El padre Karras es un hombre al límite. Su madre acaba de morir, tiene dudas existenciales, y la sotana le queda como a ti te queda el pantalón después de Navidad. Pero aún así, ahí va, directo a enfrentarse con la niña más mal hablada del cine. El padre Merrin, por su parte, parece sacado de un anuncio de whisky irlandés, elegante, enigmático y con una tensión arterial que ya querrían los demonios. La llegada del padre Merrin a la casa es de lo más épico. Niebla, farola, maletín en mano. Solo le falta una banda sonora de rock y una cámara lenta. Cuando sube las escaleras, no va a enfrentarse a una niña poseída, va a enfrentarse al mismísimo caos. Entran en la habitación y ahí está Regan, atada como si fuera una piñata rebelde, con la cara de alguien que lleva 3 días sin dormir y una dieta basada únicamente en puré verde y blasfemias. El demonio que lleva dentro es como ese compañero de trabajo que interrumpe todas las reuniones. No deja hablar, grita, escupe, y cuando por fin se calla, es porque está tramando algo peor. La habitación está a menos 30 grados. El aliento de todos se congela y Regan se transforma más veces que un Transformer, con crisis de identidad. De la niña dulce que vimos al principio no queda ni el esmalte dental. Ahora lanza insultos que harían ruborizar a un camionero.
se retuerce como si estuviera haciendo yoga satánico y escupe como si hubiera estudiado con llamazares. Pero lo mejor, lo que todos recordamos con cariño, es esa escena del vómito. Un chorro verde a presión que sorprende más que el precio de la luz. Es tan legendaria que incluso hoy hay quien no puede ver una crema de guisantes sin pensar en Linda Blair. Y en medio de todo ese caos, los curas lo intentan. Rezan, gritan, sudan más que en una sauna finlandesa y se enfrentan a un demonio que no solo es poderoso, sino que además tiene un sentido del humor bastante retorcido. Regan empieza a flotar por la cama, a girar la cabeza como una peonza y a lanzar frases dignas de un libro de insultos medieval. En cualquier otra película, esto sería el clímax. Pero aquí es el desayuno. La verdadera intensidad aún está por llegar. El padre Carras empieza a perder la paciencia. El demonio se mete con su madre, con su fe, con su peinado. Y claro, llega un punto en el que explota. Y aquí es donde se produce el famoso «entra en mí». Una frase que, si la dices en otro contexto, puede dar lugar a confusiones. Pero aquí es heroísmo puro. El padre Carras le ofrece su cuerpo al demonio. Pazuzu acepta la invitación sin RSVP. Y el cura, antes de convertirse en el nuevo juguete diabólico, se lanza por la ventana con más estilo que Tom Cruise en Misión Suicida. Un final tan dramático que haría llorar a una piedra o a un demonio sensible. ¡Tú! Sí, tú que has llegado hasta aquí. Si te estás riendo, asombrando o simplemente no puedes creer lo que estás escuchando, este es el momento perfecto para suscribirte a El Ático de Belayud. Dale a like, comenta qué escena te traumó o te hizo reír más con este análisis y acompáñanos en más exorcismos cinematográficos. Tu alma lo agradecerá. Pero volvamos a Regan. La niña, tras todo este show infernal, vuelve a la normalidad, lo cual nos plantea una pregunta importante. ¿Quién limpia todo ese desastre? Porque si ser exorcista es duro, ser la señora de la limpieza de esa casa debe ser una profesión de riesgo. La cama está hecha trizas, las paredes llenas de baba verde, el techo con grietas y el aire huele a azufre con ambientador. Y mientras tanto, la niña se va en coche como si nada. Venga, hasta luego, demonio. El exorcista nos regaló escenas imborrables. La caminata de Regan bajando las escaleras, haciendo el puente invertido, que parece sacada de una clase de contorsionismo para demonios. La escritura automática en la piel. Las frases imposibles dichas con voz gutural. Todo un festival de momentos que combinan el terror más puro con un punto de ¿pero esto está pasando de verdad? Y si hablamos del demonio, hay que decirlo claro. Pazuzu no es solo un demonio, es un artista. Domina las artes escénicas, el doblaje, la escenografía y la improvisación. Es el tipo que, si estuviera en TikTok, tendría millones de seguidores. Cada frase suya es un zasca digno de meme. Cada insulto, una oda a la mala educación. Y aún así, tiene carisma. Porque hay que admitirlo. Todos tenemos un poco de Pazuzu dentro, sobre todo cuando estamos en ayunas y el Wi-Fi no funciona. Los efectos especiales en su época fueron una locura. Hoy día los ves y puede que te arranquen una sonrisa, pero en 1973 hicieron que la gente saliera corriendo del cine, que se desmayaran, que pidieran confesión en la taquilla. Fue una revolución, y el mérito de Friedkin está en que todo lo que hizo tenía intención de ser lo más real posible. Lo cual es genial, salvo cuando usas un cañón de vómito real y no avisas al actor. Pobre Jason Miller, que recibió una sopa de guisantes directo al alma. El sonido es otra joya. Tubular Bells ya es sinónimo de posesión. Si suena en tu casa sin que tú la pongas, sal corriendo. La música convierte una escena inocente en algo completamente inquietante. Y es que, ¿quién diría que un tema instrumental podría dar más miedo que ver a tu ex en Tinder? Y ahora, después de más de 14,000 caracteres de locura, exorcismos, blasfemias y sopa verde, solo nos queda decir una cosa. El Exorcista no es solo una película de terror, es un fenómeno cultural. Ha inspirado, aterrorizado y, como ves aquí, también nos ha hecho reír. Porque al final, en el fondo del vómito y los gritos, hay algo profundamente humano.
el miedo a lo desconocido, el amor por nuestros seres queridos y la certeza de que, si el infierno existe, tiene que oler como esa habitación de Regan. There's a shadow on the ceiling and my bed's begun to shake. Mama says it's just the plumbing, but I think it's a mistake. I talked to Captain Howdy through a board I found downstairs. Now I've got a demon roommate who redecorates in stairs. Green pea rain from the ceiling above. Pazuzu's laughing, we call it tough love. Spinning heads and flying beds. In the devil's name we shake our meds. Green pea rain and the priest looks pale. Exorcism with a holy gale. Cyrus came in boxing gloves. He thought this was a test, but when I started levitating, he confessed and crossed his chest. Father Merrin dropped his Bible, yelled, "We've done this once in Rome." Now we're chanting in my bedroom while the lights flash like a disco dome. Green pea rain from the ceiling above. Pazuzu's laughing, we call it tough love. Spinning heads and flying beds. In the devil's name we shake our meds. Green pea rain and the curtains fly. Crucifixes till the demons cry. Mothers screaming, phones are ringing. Neighbors praying, church bells singing. I'm tied up, but I'm not afraid. My voice drops low like a soul betrayed. So if you find a dusty board with letters old and paint ignored, think twice before you start the game, or you'll end up with the demon's name. Green pea rain and the house goes wild. A holy war on a possessed child. Spinning heads, the priest departs, leaving trauma, memes, and arts. Green pea rain, yeah, that's the vibe. Rock the cross and survive the jive. Gracias por llegar hasta aquí. Si te has reído, si te ha gustado este viaje al corazón del horror con una pizca de comedia, no olvides suscribirte a El Ático de Belayud, darle al like y dejar tu comentario. ¿Qué película quieres que poseamos cómicamente la próxima vez? Nos vemos en la próxima invocación cinematográfica.